El estudio de las teorías sociológicas. La sociología como ciencia ha venido dando sus avances desde hace muchísimo tiempo, ya que anteriormente esta no era vista como una ciencia. Hemos podido observar su desarrollo a través del tiempo como ciencia, en donde no se basa solo en hechos o especulaciones, va más allá de indagar al hombre, pero no al hombre físico y material que todos conocemos, el que de conocer cuántos huesos tienes, cuáles son sus sistemas que lo conforman, o, o en cuanto a su psicología o su anatomía, no, sino de su desenvolvimiento e interacción con su entorno, ya sea un entorno social o natural. La interacción del hombre es clave y fundamental en el estudio de la sociología, ya que esta interacción permite es la formadora del hombre, ya que el hombre desde el primer momento de vida está interactuando. He allí la importancia de la sociología, una ciencia que va más allá de comprender al hombre y de su interacción como ciencia, que no solo se basa en hechos superficiales o especulaciones, sino que como toda ciencia tiene sus teorías y tiene su mecanismo de estudio, ya que la idea de la sociología es estudiar al hombre desde sus interacciones y cómo esas interacciones van evolucionando en conflictos o en una sociedad, cómo afecta las acciones del hombre, afectan a la sociedad y la misma sociedad afecta al ser humano, siendo así un círculo de formación o disolución en cuanto a la sociedad del hombre. Y la sociología como ciencia también nos permite contemplar la importancia de las características sociales que rodean al ser humano y cómo estas características, como ya lo veníamos mencionando anteriormente, van formando al hombre, pero el hombre también va formando a la sociedad. Por ejemplo, Karl Marx nos decía que, que las ideas determinaban, por ejemplo, la idea de moral determinaba lo religioso, y entonces muchas veces eso nos lleva a lo que mencionábamos anteriormente, que muchas veces el hombre también determina a la sociedad y a los efectos y que estos tengan. Mientras más Weber nos decía que las ideas morales llevaban a lo religioso y estas impulsaban a lo económico. Entonces podemos observar como un desarrollo, una consecuencia de una cosa con la otra. Y todo esto relacionado desde el entorno y la interacción del hombre que pueda tener, desde la evolución de sus ideas, de sus comportamientos, y no de sus comportamientos desde una mirada psicológica, sino de una forma mucho más integral del hombre, muchísimo más integral del hombre. Es la mirada que nos propone la sociología como ciencia. Es claro comprender que la sociología como ciencia es una ciencia que se fundamentó como una ciencia empírica. Nace desde la observación y posteriormente de la obtención de información y la examinación de la misma. Como toda ciencia, no es algo que se tome a la loca, que se vaya haciendo a priori a través de suposiciones. Tiene que ser de una forma ordenada, que se debe hacer esta observación. La observación del ser humano no se debe hacer de forma superficial, tiene que llevar unos pasos, tiene que ser de forma muy organizada.
Y esta como ciencia no quiere decir que por ser una ciencia social no tenga menor importancia que el resto de las ciencias que normalmente conocemos, que solo las ciencias importantes son aquellas que se ejecutan en un laboratorio, con, con químicos, con cosas así. No. La diferencia de la sociología es que el laboratorio de la sociología es el entorno y el hombre en su desenvolvimiento de este entorno, ya sea un entorno natural o un entorno social, ya que el hombre siempre se está desenvolviendo en estos ámbitos y estos ámbitos le permiten más, digamos, desde el ámbito natural nos permite una interacción con el ecosistema, una interacción más ambientalista, de, de donde nos podemos ubicar, un poco más geográfica, también nos permite esta interacción social, nos permite la interacción desde las ideas de la religión, desde las ideas de economía, de la política, todo esto. Es más, en la sociología podemos encontrar también como subsociologías, entonces podemos encontrar la sociología de la política, la sociología de la religión y todo esto. Claro que la sociología también abarca de una forma más integral todo aquello que afecta al hombre. Por ejemplo, desde la educación, desde la interacción familiar, aclarando que no es desde una visión psicológica, ya que la psicología es una ciencia muy aparte, aunque obviamente la sociología nos permite tocar un poquito de todas estas ciencias que involucran al hombre, pero se basa mucho desde su interacción y su ejecución y cómo ésta puede afectar positiva o negativamente a su evolución y a su desenvolvimiento social. La sociología, como toda ciencia, cuenta con sus teorías. Podemos encontrar varios tipos de teorías sociológicas que apoyan, digamos, algún argumento, alguna idea. Como hemos dicho, no es algo que se toma pues a la ligera. No, como ciencia tiene un orden y una estructura, una organización. Como toda teoría, debe constar de preposiciones que deben ser muy congruentes, deben de tener una lógica, no deben de ser separadas o, valga la redundancia, incongruentes entre ellas. Debe de propiciar también futuras ideas y conocimientos. Las teorías no deben ser como teorías absolutas que cortan de una vez lo que se está investigando, lo que se está indagando. Debe siempre ser como una respuesta abierta que nos pueda permitir a futuro evolucionar estas ideas que se dieron desde un principio o cambiarlas o mejorarlas o argumentarlas, que este conocimiento simplemente sea un pequeño abrebocas, a pesar de que tuvo sus fundamentos, tuvo su estudio, tuvo su recolección de información, tuvo su observación, tuvo todas estas pautas rigurosas de toda ciencia, de toda teoría, que nos permita a futuro poder llegar a un conocimiento y irlo aumentando, irle agregando, irlo mejorando, y ya que pues como sociedad y como seres humanos siempre estamos en un constante cambio, siempre las interacciones nos permiten nuevas cosas. No es lo mismo una interacción que tuvo el hombre en un lugar específico, hace un tiempo específico, a la de ahora. Podemos tomar Colombia como ejemplo. La interacción de las guerras sociales
anteriormente, la interacción que el hombre tenía con esto. Uno, por qué se dieron. Dos, cómo fue la interacción del hombre, cómo fue su desenvolvimiento en eso y cómo afectó a futuro. Podemos tomar, digamos, una teoría que haya surgido y adaptarla a esta, mejorarla. Por ejemplo, podemos coger, por ejemplo, el marxismo, como esta teoría en su tiempo tenía sus fundamentos desde la desigualdad, desde las problemáticas que se estaban viviendo, pero cómo podemos tomar esas ideas como respuestas abiertas y aplicarlas a este tiempo, no tenerla como una verdad absoluta, sino como una ventana abierta de donde podemos coger, fomentar nuevas teorías o mejorarlas o dar nuevas ideas, nuevos conocimientos, que todo sea de una forma muy congruente y muy llevadera, teniendo en cuenta obviamente que la sociología es una ciencia, que no es simplemente sentarnos a observar en un parque a la gente, a la interacción que tiene la gente, del Señor, cómo se comporta, no, es algo que va muchísimo más allá. Teniendo en cuenta esta temática de las teorías sociológicas que hacen parte de la conformación de la sociología como ciencia, debemos de tener en cuenta de que una teoría no debe de ser superficial y generalizada, sino que por el contrario debe ser un estudio riguroso y congruente. Una teoría debe ser una obra creadora y que permita seguir creando, como lo veníamos mencionando anteriormente. No es algo que cierre un proceso, sino que lleve un proceso y que permita a futuro seguir con este proceso. Obviamente teniendo en cuenta las necesidades a futuro, ya que como mencionamos, el hombre siempre está en una constante interacción desde el primer momento de que el hombre viene al mundo. Estamos en una constante interacción y por ende en un constante cambio. Y este cambio que hace el hombre afecta a la sociedad, ya sea desde la familia, desde la educación, desde la política, desde la religión. Siempre está en ese cambio y eso es a lo que apunta la sociología, a este cambio, a esta interacción constante que se está haciendo desde un estudio adecuado, riguroso, sostenible, y sobre todo creíble. Eh, Estas teorías sociológicas no pretenden una exposición sistemática de los resultados de lo que se está investigando, de lo que se está estudiando. Más bien pretende ser un propicio. Como continuamos diciendo, las teorías sociológicas no pretenden una exposición de resultados sistemáticos o vacíos, sino que por el contrario pretenden propiciar un desarrollo histórico, un sistema de ideas que puedan formularse e imponer teorías particulares, ideas particulares, un desarrollo particular, partiendo desde la lucha, desde, la, desde el entorno que, que se esté dando en ese estudio. Por ejemplo, se puede crear una teoría sociológica basándonos desde nuestro entorno colombiano, desde la lucha, desde las desapariciones o, o las vivencias que podemos estar. Entonces, las teorías este, nos permiten que una ciencia social, una que nuestro laboratorio, que seamos científicos sociales, que nuestro laboratorio sea nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra realidad, que no solo sea que tenemos la idea de que
científico es el que está en un laboratorio encerrado haciendo mezclas, con gafas, estudiando. Nosotros también podemos ser científicos desde que nuestro laboratorio sea la sociedad, que sea el hombre, que nuestros estudios sean estas teorías, crear nuestras propias teorías, obviamente con argumentos que sean verídicos, que no sean incongruentes, que tengan una racionalidad muy específica. Entonces, esta es la invitación que nos hace la sociología como ciencia. Como ciencia nos permite conocer teorías, nos permite conocer razones, nos permite la, la comprensión de nuestro entorno y de nuestro desenvolvimiento en este mismo. Es muy importante tener obviamente como ciencia siempre mucho material de estudio, porque como se ha venido dicho, es algo que hay que sentarse y mirar de forma llana, sino que con mucho estudio de poder propiciar un desarrollo que le permita al ser humano. Es algo complejo, obviamente este estudio, la complejidad de los estudios requieren obviamente un orden, una selección muy rigurosa de temáticas, de instrumentos, de materiales, que no sea pues algo muy contrario, que obviamente vuelvo y repito y vuelvo y recalco esto, que es una ciencia y obviamente no se basa en hechos superficiales, sino que debe ser fundamentos bien entrenados, material bien entrenado, que permitan un mejor estudio y que este estudio sea reconocible, que sea creíble, porque pues si algo se hace de forma vana, obviamente no va a tener la misma credibilidad que cuando se toma todas las medidas de estudio y de conocimiento. Obviamente reforzar pues que la sociología siempre nos refuerza en la comprensión de los contextos, de trabajar el contexto y siempre partiendo desde lo real, y desde la reflexión que puede tener el hombre y cómo se nos va cambiando nuestro entorno, nuestras formas de ver, de percibir el mundo. Formando así como nuestras teorías de estos estudios, escuelas de conocimiento que nos permitan cada vez comprendiendo más, pero obviamente no llegando a una verdad absoluta, sino permitiendo el conocimiento actual, posible retroalimentación, el desarrollo del hombre y de la sociedad. Eso es lo que nos permitirá la sociología y el estudio de las teorías sociológicas, ya que entre más teorías, digamos, tengamos, más fundamentos tengamos, uno como sociólogo, como docente de ciencias sociales, va a permitir esa comprensión, ese estudio. Vamos a ser científicos de campo, no de suposiciones, sino de los argumentos. Pues esta es la invitación que nos hace el estudio de las teorías sociológicas, que nos hace este documento, que obviamente nos habla un poquito de cómo ha sido el desarrollo de la sociología desde el principio y de cómo simplemente con eso como una idea se fue organizando un poco más y fue observando la importancia que tiene
la interacción del hombre, ya que hay unas ciencias que, que se basaban en el estudio del cuerpo, en el estudio de la psique del hombre, pero no en su interacción, en todo aquello que le rodea. Entonces esta es como la invitación que nos hace estas teorías sociológicas de apropiarnos como científicos, como observadores organizados y conscientes de nuestro entorno y que nosotros también hacemos parte de esta interacción y que nuestra interacción y lo que le podamos aportar